Seguimos ahora con más información que tiene que ver con el ámbito de la salud, porque ya está con nosotros el médico urólogo Alejandro Urresti. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marisol. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar del uso recreativo del Viagra. Bueno, Tema complejo. tema Sí, lo complejo saben. y controvertido. Sí, me imagino. Bueno, pero empezamos con música alegre, así que vamos a tratar de seguir alegre, ¿no? Bueno, por eso vamos con lo más complejo. Viste que uno tiene que decir, bueno, a ver cómo ordeno la información, lo más importante y lo más complejo al principio, y así vamos a comenzar. Por eso tenemos que hablar de los peligros, ¿no? Claro, claro. Vamos a empezar definiendo las palabras de las que hablamos, ¿no? Bien. Viagra. ¿A qué llamamos Viagra? A un conjunto de medicamentos, no es uno solo, que tienen las características de ser proeréctiles. ¿Qué significa esto? Que facilita la erección en presencia de estímulo sexual. Bien. ¿Y en quiénes se utiliza este tipo de medicamento? En pacientes que tienen algo que se llama disfunción eréctil, que es la incapacidad para lograr o mantener la erección para un desempeño sexual satisfactorio. Entonces, bueno, hay una indicación médica y un medicamento para eso. Perfecto. Sin embargo, hay quienes utilizan este tipo de medicamento en forma recreativa. ¿Qué Claro. quiere decir esto? Esto no tiene nada que ver con la medicina, ¿no? No, por supuesto. Entonces, Por eso hicimos hincapié, recreativo el uso, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, obviamente cuando estamos usando un medicamento en forma recreativa y fuera de la medicina, Claro. tenemos peligros. Bien, bien. ¿Eh? Los peligros fundamentalmente pasa de, bueno, cuando uno usa un medicamento en forma recreativa, ¿qué quiere que sea? El cotillón de la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el cotillón de la fiesta? Entonces ya se empieza a darle al medicamento algunos sentidos que no tiene o funciones que no tiene. Claro. Entonces, con esto la vas a pasar mejor, vas a durar más en la relación sexual, vas a tener más deseo, más ganas de tener una relación sexual. No, nada de eso es cierto. El medicamento es proeréctil, Listo. solamente se utiliza Claro. para esto. Pero a su vez, el peligro, como preguntabas vos, está en que al estar fuera de la medicina, está fuera de la prescripción médica. Claro. Y al no estar supervisado médicamente, predispone a no tener en cuenta efectos colaterales, no tener en cuenta la correlación con otros medicamentos que el paciente, que la persona pueda estar tomando. Estamos hablando de personas sanas, personas Sí, que sí, sí. no necesitan y lo están utilizando para otra cosa. Claro, porque piensan que les va a ir mejor con eso. Exactamente. De lo que les va. Exactamente. Y como te decía, está fuera de lo médico y eso implica que esas funciones que se le está poniendo a esa medicación es el resultado de información que se obtiene o por medios no científicos, Claro, internet o sí. lo que sea, o simplemente del vecino, del amigo, del compañero de trabajo que le dijo, toma esta pastillita que Sí, es cada fantástica. uno vive su experiencia. Claro, claro. Y ahí está entonces fundamentalmente el riesgo de usar este tipo ¿Qué de... puede llegar a pasar? Bueno, como te decía, al no estar supervisado por el médico, se puede utilizar una dosis, por ejemplo, que no sea la correcta. Como yo decía, hay varios tipos de estas drogas, entonces se puede utilizar una medicación que no sea la adecuada para la edad, para el momento, para la persona. Pueden aparecer efectos tóxicos. Puede ocurrir por ejemplo, puede el paciente desarrollar un dolor cardíaco por Claro. cualquier razón Ujú. durante una fiesta o lo que sea donde se consumió este tipo de medicamentos. Si uno es consciente de esto y llegado, por ejemplo, a una guardia, explica al médico de guardia que ha recibido este tipo de medicamentos, es una cosa, porque el médico de guardia va a estar preparado Sí, ya sabe cómo, para qué lado tratar. encarar, ¿no? Sin embargo, como estos medicamentos, insisto, no fueron indicados por un médico, generalmente esta información no se da Claro. y eso favorece a las consecuencias. Claro, por vergüenza, por miedo y demás, omito esa información, ¿no? Exactamente. Y después no hay que confundir con otra indicación que es muy importante, que ¿Cuál? tiene que ver con la disfunción eréctil no médica, no orgánica o bien llamada la disfunción eréctil de origen psicológico. Bien, perfecto. Eso es otra cosa, Eso es otra cosa. porque ahí ya hay un diagnóstico de disfunción eréctil, ahí ya hay una supervisión por un médico que indica la medicación
y que se está buscando de alguna manera que más allá del proceso psicológico que lleva al paciente a no tener una buena erección, facilitarle esa erección Claro. en la relación sexual. Bien, bien. También es un poquito controvertido porque alguien puede decir, y bueno, ¿y la terapia psicológica y la Claro. terapia sexual dónde está en ese Sí, paciente? sí. Es un poquito Es verdad. controvertido también, pero también se sabe, y esto se utiliza mucho en psicología y en psiquiatría, que estos medicamentos pueden actuar como lo que se denomina un objeto contrafóbico. Ajá. ¿Qué es esto del objeto ¿Qué sería? contrafóbico? Es como cuando uno tiene una situación de ansiedad, es decir, una situación que le provoca miedo, Sí. como suele ocurrir, por ejemplo, con la primera relación sexual o con una relación sexual con una persona que te interesa mucho y que querés no fallar, querés Claro. estar bien. O pasa también en personas mayores que se divorcian y tienen que salir a tener Otra vez, ¿no? nuevos Empezar. contactos Sí, sí. sexuales. Bueno, eso genera una situación de ansiedad. Claro. Y esa situación, vos tenés dos alternativas nada Sí. más. O la evitás Sí. o la enfrentás. Bien. Y a veces enfrentar esa situación se necesita como la pata de conejo, ¿no? Como el amuleto, como Claro. una cábala o algo que te acompañe y que de alguna manera te dé la seguridad de que todo va a salir bien. Claro, de que no vas a fallar, de que va a estar todo bien. Esa es la idea del uso como objeto contrafóbico. Se utiliza, esto está ya muy estudiado, esto está científicamente comprobado y esto no tiene nada que ver con un uso recreativo. Bien, es otra cosa. Alguien puede decir, ese paciente tampoco necesita de Viagra, y puede ser que no, pero lo necesita para resolver ese bloqueo psicológico que le ha generado la situación. ¿Qué sucede con los más jóvenes, ¿no? Que sí pueden llegar a ser un uso recreativo del Viagra? Bueno, el tema del uso recreativo del Viagra está amparado, por ejemplo, en dos pilares fundamentales. Primero, que son drogas muy eficaces, es decir, realmente facilitan la erección. Sí. A todos. Ya está. A cualquiera que la tome. Bien. Y en segundo lugar, que son muy seguras, tienen muy pocos efectos colaterales, no producen acostumbramiento, no producen ningún tipo de dependencia de ese medicamento, y eso es lo que provoca de alguna manera que aparezca la venta libre, que aparezca la venta en internet, Claro. que aparezca Que cualquiera pueda acceder, el vecino, ¿no? que te pasó la pastilla. Claro. Eso es lo que pasa generalmente. No, porque Pero estaba pensando a nivel psicológico, ¿no? Que tal vez esa persona que necesita para poder tener la relación, tener este medicamento, ¿no? Entonces no sé si genera una cierta dependencia, es decir, bueno, al momento de la relación necesito de esa seguridad. teóricamente, es excelente tu pregunta, la verdad que es excelente. Teóricamente esto podría ocurrir, pero esto no ocurre en la práctica real. Bien. En primer lugar, porque la droga típicamente no produce dependencia. Perfecto. Y en segundo lugar, porque esa dependencia psicológica no ocurre. En primer lugar, porque el uso recreativo, que no lo aconsejo, ¿no? Repito, por no estar supervisado. No, claro. ¿Sí? El uso recreativo es una situación en particular, Bien. casi una situación de urgencia. Bien. Pero el uso, por ejemplo, en disfunción eréctil de origen psicológico, está comprobado que esa descarga de adrenalina que impide la relación sexual, que impide la erección en realidad en las primeras relaciones sexuales, va desapareciendo con el tiempo. ¿Y cómo va Claro. desapareciendo? Con la estabilización de la pareja. Ahí está. La pareja se estabiliza, esa situación de ansiedad va desapareciendo y ya la necesidad de la medicación también va desapareciendo. Bien. Entonces el mismo paciente los deja de usar. Claro, no hay forma. Así Bien, es. bien, perfecto. Pero también hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos pacientes que no suelen ir muy seguido al médico, ¿no? Claro. Y que tal vez no se hacen los chequeos correspondientes y tal vez están padeciendo algo, que no lo chequearon, que no lo saben, que desconocen su diagnóstico y acuden a esto diciendo, bueno, a mí no me va a pasar nada porque a mi amigo, a mi familiar no le pasó absolutamente nada, acceden a eso y después se encuentran con las consecuencias, ¿no? Y que son proclives a veces a recibir algún medicamento que alguien le indica, diciéndole o recomendándole porque la va a pasar mejor Claro. con eso, y eso la verdad que muchas veces tiene un mal final. Bien, perfecto. Entonces, para cerrar el tema, uso recreativo. Uso recreativo No. Uso supervisado por el médico. Siempre. Uso en disfunción eréctil psicógena, sí, Bien. fuertemente. Perfecto, así queda bien claro. Muchísimas gracias, A ustedes. Como siempre, Alejandro Urresti, hablando del uso recreativo del Viagra.